Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 8. Amén. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Siéntese, mis hermanos, tengan la amabilidad en el nombre del Señor. Bueno, hermanos, estamos mirando o terminando ya una serie de enseñanzas de lo que es la obediencia. Amén. Porque, hermano, en estos tiempos, si hay algo difícil en algunos creyentes, es precisamente obedecer a la palabra de Dios. Amén. Entonces veíamos, hermanos, la obediencia en sus primeras etapas, que hay personas que obedecen para no recibir castigo, ¿cierto? Esa es la primera parte que le decíamos nosotros, que ese es como el kinder, ¿no? Hay personas que no, yo estoy acá y obedezco para que no me manden al infierno, ¿cierto? Para no recibir castigo. Y veíamos un caso muy particular, que era el caso de Jonás, que Jonás, cuando ya estaba en el vientre del pez, fue que ahí sí decidió hacer caso. Amén. Y Dios no quiere eso de su iglesia. Amén. Dios no quiere a gente aquí que, si no es con castigo, no viene a culto. Como le dijo Dios al pueblo de Israel: no sean como el mulo o como el caballo, que si no es con cabresto y freno no se acercan a mí. Entonces hay gente que la obediencia va ligada al castigo. Si no hay castigo, no obedecen. Así no debe ser el pueblo del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero también veíamos que está la obediencia que es por conciencia. Y en este caso, si nosotros miramos la dispensación de la conciencia, al hombre le quedó grande obedecer por medio de la conciencia, y valga la redundancia. Amén. Porque la conciencia, cuando se daña, cuando se permea, cuando se cauteriza, engaña al hombre y comienza a decirle que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Y es por eso que muchas personas hoy en día al evangelio le llaman malo. Pero al estar en una cantina, está robando, matando, asesinando, metido en los burdeles, a eso le llama lo bueno. Y por eso vemos que tenemos una sociedad completamente violenta, completamente dañada. Si usted mira en las noticias, hoy al robar le llaman trabajo. Yo veía en el noticiero cómo a una persona la cogieron presa por andar robando, y uno le dijo: oiga, pero póngase a trabajar. Le dijo: es que ese es mi trabajo. Le dijo el ladrón: es que ese es mi trabajo. Ahora al robar le llaman trabajo. Imagínese usted, o sea, agarrar a una persona con un revólver, con un cuchillo, matarlo, quitarle la vida para robar, eso es trabajo. Oiga, hermano, ¿cómo está la sociedad? Entonces vemos que la conciencia no es buena consejera. Amén. Uno no se debe dejar llevar por la conciencia. Y hay muchos hermanos que se dejan llevar por la conciencia y les engaña. Amén. Y entonces comienza la conciencia a decirles que no deben venir a la iglesia, que no deben buscar a Dios, que eso de venir a la iglesia, que es un problema, que es una mano de chismosos, que yo no sé qué. Y la conciencia le daña la vida espiritual. ¿Cuántos decimos gloria al Señor? Que para qué ofrendar, que para qué diezmar, que para qué venir a culto. Eso son una de las cosas en las que la conciencia, hermano, muchas veces lo engaña a uno, y sobre todo en la parte económica. Porque si no fuera, hermanos, por la ofrenda y los diezmos que dan los creyentes, esta obra se hubiera estancado hace años. Si la iglesia pentecostal tiene 80 años predicando el evangelio, primero que todo ha sido por el poder y la mano del Señor. Amén. Y segundo, porque la iglesia ha entendido que esta obra, hermanos, se sostiene y se mantiene es con la ofrenda y los diezmos que dan. Amén.
Y Dios nos ha bendecido porque todo el que ofrenda y diezma, Dios lo bendice. Amén. Si no fuera así, nadie diezmaba. Pero son 80 años comprobando que el diezmo es real y que la ofrenda es real y que Dios bendice al dador alegre. Dele ese aplauso al Señor en esta mañana. Para acá. Entonces, la conciencia no es buena consejera. Amén. Uno no debe obedecer por lo que me diga la conciencia. Amén. La conciencia nos puede engañar. Esa sería la parte como el bachillerato, ¿cierto? También veíamos la conciencia, la conciencia no, la obediencia, como la obediencia, ¿cómo se llama? Por interés, la veíamos el jueves, ¿cierto? O sea, yo obedezco porque hay un interés, hay un fin, ¿sí me entiende? Por lo menos veíamos el caso de la mujer de Job, que esta señora era obediente si Dios la tenía bien. Pero cuando ya Dios le quitó todos los bienes a Job, ¿cierto? Cuando ya Job quedó en las tablas, que ya no tenía nada, incluso enfermo, entonces la señora dejó de obedecer. Y nosotros debemos entender que a Dios hay que obedecerle en las buenas y en las malas. ¿Qué le dijo esta señora a Job? Todavía retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. O sea, desobedece a Dios, reniega contra Dios. Y veíamos también el caso de los que fueron a escuchar la palabra del Señor Jesucristo, ¿cierto? Que eran más de 5,000. Y bueno, ese día, hermanos, yo digo que fue un retiro espiritual muy maravilloso. La gente, yo digo que fue a escuchar un culto, pero se quedaron a escuchar, digo, unos 3 o 4 cultos más. Porque escuchar la palabra de Dios, hermano, es lo más grande que hay. Amén. Y lo más maravilloso. ¿Cuántos se gozan escuchando la palabra del Señor? Hermano, y escuchar la palabra del Maestro, la palabra del Creador, por él mismo, hermano, oiga, eso lo dejaba uno con ganas de seguir escuchando. Y yo creo que esta gente se fueron desde por la mañana a ese lugar apartado donde estaba el maestro. Yo dije, voy a escucharme un culto, pero se les hizo la tarde escuchando el culto. Amén. Ya era la noche y entonces el Señor Jesús le dice a los discípulos al Señor Jesús, maestro, despídelo porque ya es tarde para que vayan a comer, porque habían niños y habían allí personas ancianas y ya era tarde y el camino a los lugares de la casa donde ellos vivían quedaba lejos. Entonces el Señor le dijo, pues denle ustedes de comer. Entonces los discípulos dijeron, Señor, pero es que tantos denarios no alcanzan para darle de comer a esta gente. Pero por allá uno dijo, Señor, pero aquí hay unos panes y unos peces. Amén. Pero cuando miró la multitud dijo, pero esto, ¿qué es para tantos? Pero el Señor le dijo, tráiganlo acá. Los bendijo, los partió y se los dio. Y los discípulos comenzaron a repartir. Amén. Oye, hermano, y todos comieron y sobró, porque así es la bendición del Señor. Amén. Cuando Dios bendice, hermano, da hasta que sobreabunde. Él lo promete en su palabra. Gloria al Señor. Entonces, bueno, pasó ese día maravilloso. Cada quien para su casa. El maestro cruzó el mar. Y al otro día, allá donde estaba el maestro, estaba la gente. Pero no fueron obedientemente a escuchar palabra de Dios como la primera vez, sino fue por el interés de la comida. Amén. Mire que la obediencia ahora estaba condicionada en que el maestro les dio comida. ¿Y por qué el maestro se dio cuenta que iban era por la comida? Bueno, yo me imagino que más de uno llegó con lonchera. Ese día no llevaron Biblia, sino lonchera al culto. Unos estaban afilando los cuchillos, otros sacando allí, digo yo, no, o sea, preparándose para la comelona. Oh, es que en el culto dan comida. Y el Señor les dice, oiga, luchen por la comida que permanece. Amén. Ustedes vinieron fue porque ayer les di de comer. Y cuando el Señor le llama la atención y les dice que uno no debe seguir a Cristo por los beneficios. Amén. Porque yo no debo condicionar a Dios, como me dijo una señora, pastor, si Dios me sana, entonces yo me bautizo. No, mire, yo obedezco a Dios si Él me sana.
Y la idea no es esa. La idea es que si Dios quiere, sana porque Él es soberano. Amén. Y si no quiere, no sana. Amén. ¿Y quién lo obliga a Él? ¿Cierto? Pero esta señora me condiciona que si Dios la sana, se bautiza. En todo caso, yo le seguí el juego y yo le dije, bueno, también pastor, empezando mis años de ministerio, uno de novato comete muchos errores. Yo le dije, bueno, oiga, y esta señora tenía cáncer, no se podía levantar de la cama y me dice, pastor, si Dios me sana, yo me bautizo. Yo le digo, bueno, vamos a orar, pero yo voy a orar y usted se compromete con lo que acaba de decir. Pastor, yo me comprometo y oramos. Oiga, para no alargar la historia, Dios sanó a esta señora. Dios la sanó. Cuando yo regresé, porque me dijeron que ya la señora estaba en el pueblo y que ya estaba sana, yo me fui para decirle, bueno, ¿para cuándo el bautismo? ¿Cuándo va a ir a culto? Y yo llego y esta señora, que la primera vez que la vi, la encuentro en la cama, que no podía levantarse, y oramos por ella. Ahora la encuentro de pie, sacando un hielo del congelador para vendérselo a alguien que vino a comprarle. Cuando yo vi a esa señora, yo di la gloria a Dios. Y gloria a Dios. Y ese fue mi saludo. Y la señora me volteó a mirar. Yo le dije, vecina, ¿para cuándo? ¿Cuándo? Con esa alegría, con ese rostro, con esa sonrisa en mi cara. ¿Para cuándo la bautizamos? Cuénteme. Me dijo, no, pastor, yo todavía lo estoy pensando. Mire que entonces condicionar a Dios por los beneficios o obedecer a Dios por los beneficios no sirve. Al final esta señora no fue a la iglesia, no se bautizó, el cáncer le volvió y murió. Partió sin Dios y sin salvación. ¿Por qué? Porque uno no debe condicionar a Dios o obedecer a Dios por los beneficios. Veíamos un ejemplo bíblico muy hermoso que fue el caso de los muchachos que se fueron con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos decidieron obedecer a Dios aunque les costara la muerte. No lo condicionaron. Señor, si tú me sanas o me sacas del horno de fuego, entonces yo te adoro, ¿no? Nabucodonosor dijo, el que no adore la estatua es echado en el lago de fuego. Y ellos dijeron, vea, rey, el Dios que nosotros tenemos nos puede librar de tu horno. Reconocieron que Él es poderoso. Amén. Y les dijeron, y si no nos libra, tampoco vamos a adorar tu imagen. Entonces reconocieron que Dios es soberano. Amén. No lo condicionaron. No, Dios, si tú me sacas del horno de fuego, yo voy a predicar, yo te voy a adorar. No, Señor. Aunque me maten, yo le voy a obedecer a Él. Bendito sea su nombre, porque Él dijo que no adorarás imágenes de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Eso es ley, gloria al Señor. Amén. Y lo voy a obedecer así me echen en el horno de fuego. Amén. Entonces, veíamos estos jóvenes, eso fue el jueves, pero hoy vamos a ver, hermanos, la obediencia en su última etapa, y es la obediencia por amor. Amén. ¿Y qué es la obediencia por amor? Bueno, nos lo explicaban muy fácilmente. Imagínense que una señora o una joven comenzó a trabajar en la casa de un hombre común, dinero. Al comienzo ella le trabajaba por un sueldo, ¿cierto? Pero se enamoraron. El Señor se enamoró de aquella joven. Ella, cuando entró a trabajar, le tocaba cocinar, lavar, planchar, bueno, hacer los quehaceres, ¿cierto? Pero lo hacía por un dinero. Pero cuando se casó con el Señor, ahora también le tocaba, aunque ya tenía algunas empleadas, pero ella ahora también cocinaba porque le gustaba hacerle la comida a su esposo. Le planchaba la ropa porque le gustaba plancharle la ropa a su esposo. Le ayudaba a hacer el aseo porque a ella le gustaba tener el cuarto bien arreglado para su esposo. O sea que seguía haciendo lo mismo, pero yo no lo hacía por un sueldo. Ahora lo hacía ¿por qué? Por amor. ¿Cierto? Tan sencillo como es.
Eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Amén. Porque si nosotros miramos la palabra de Dios, Cristo no fue a la cruz porque lo obligaron. A él lo obligaron. No. Amén. Dice la Escritura que él no fue forzado a ir a la cruz, sino que entregó su vida de manera completamente voluntaria. Si nosotros miramos en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, dice: porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Juan 10, del 17 al 18. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Amén. Entonces mire que a Jesús no lo obligaron a ir a la cruz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Simplemente lo hizo por amor. Y eso es lo que el Señor quiere que la iglesia aprenda. Que uno tiene que ser obediente hasta la muerte. Pero no porque me obliguen. No porque el pastor lo dijo. No porque tengo un policía encima. Porque uno como colombiano, hermanos, o la gente del mundo sin Dios, digámoslo así, obedece las leyes mientras está el policía de tránsito ahí mirando. Pero si el policía de tránsito no está, se vuela en el semáforo en rojo, se pasa en el pare, cruzan donde no deben cruzar, se montan las motos por los andenes, ¿cierto? Porque nadie me está mirando. Pero la Biblia no quiere eso. Porque Cristo no obedeció, hermano, porque lo obligaran. ¿Y quién lo iba a obligar a él si era el Dios Todopoderoso? ¿Quién podía obligarlo a él? Él le nació en su corazón. Él, el amor que tuvo por el mundo, porque la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo, amén. Fue por amor que Él vino y entregó su vida y derramó su sangre y puso su cuerpo para que lo lastimaran, para que le golpearan, para que le hicieran todo lo que le hicieron. No porque fue obligado, como el caso de Jonás, que Jonás sufrió físicamente, pero por rebelde. Porque a ese sí le tocó obligado. No, Cristo no. Él fue por amor. ¿Y por amor a quién, pastor? Pues por amor a usted y a mí. Amén. Por amor a usted y amén. Y a mí, bendito sea el Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? O sea que el castigo no fue lo que lo motivó. O sea, es que si no vas te castigo. ¿Y quién no podía castigar a él si es el Dios Todopoderoso? Nadie. Simplemente él decidió ir a llevar la cruz. Amén. Tampoco se dejó llevar por su carne, o digámoslo también por la conciencia. O sea, si el Señor se hubiera dejado llevar por lo que iba a sufrir, Él no va a la cruz. Y es que llegó un momento en como que la conciencia, como que la parte humana, le dice, eso va a doler. Eso te va a doler. Y comienza a sudar gotas de sangre. Y por allá como que en su conciencia orando dice, ay, esto va a estar feo. Si es posible, pasa de mí esta copa. Mire que la conciencia, hermano, ¿no? El saber que voy a sufrir, porque él sabía, él era consciente de lo que estaba haciendo, él no fue loco. No dijeron, no es que está loco, no estaba loco, él estaba consciente y sabía lo que iba a hacer. Pero cuando comenzó a sudar gotas de sangre y comenzó a mirar lo que le iban a hacer, dijo, uy, yo sí sabía, pero si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y qué dijo él? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Claro, él estaba hablando allí como humano, ¿no? Estaba hablando su parte humana, la carne, que estaba, hermano, sintiendo
o sabía, como cuando uno está en el colegio y perdió la materia o perdió el año y uno ya sabe que en la casa se la sentenciaron, ¿no? Llegaba la mamá a recoger el boletín y la profesora comenzaba a decirle, no, es que ese muchacho no hace caso, no trae tareas, llegue con el informe sucio, para pegándole a todos los compañeros acá. El otro día agarró un lápiz y se lo tiró a fulano, casi le saca un ojo. Ay, no, imagínese que agarró, bueno, y comienzan a darle queja. Y vea, tiene perdida, hasta recreo perdió. Y la mamá nada más le hace a uno así. No le han dado a uno el primer correazo, pero ya uno está temblando. Eso fue lo mismo que le pasó a mi Cristo. No le habían dado el primer latigazo, pero ya sabía lo que le venía, hermano. Ya sabía lo que le venía. ¿Y cuántos de nosotros no pensamos, no? Nosotros sabíamos que esa copa no la podíamos pasar. Y uno pensaba, ¿será que me vuelo de la casa? Pero ¿por dónde agarro? ¿Será que me voy por donde mi tío? No, pero mi tío me lleva por donde mi mamá. ¿Será que me voy por donde mi abuela? No, pero mi abuela vive en otro país. No era posible pasar esa copa. Agárrese y atésese porque lo que le venía era correa. Preparen las pompas porque lo que le venía era rejo. ¿Qué más le tocaba a uno? Mi Cristo, hermano, sabía que si él no llevaba ese castigo, no había nadie más que lo pudiera llevar. No había ningún humano que estuviera preparado ni calificado para soportar semejante castigo. Amén. Tanta humillación. Porque es que el Señor no solamente sufrió el castigo físico, sino también sufrió la humillación emocional. Amén. El insulto, la burla. Que muchas veces eso duele más que ni el castigo físico. Que lo maltraten a uno físicamente, bueno, uno dice, está bien, el dolor se quita con un poquito de pomada, pero lo que le dicen a uno, y después de que uno les ha servido, porque eso es lo más cruel, que uno le haga un favor a alguien, ayude a alguien, y que esa persona comience a hablar mal de uno. Y la gente que el Señor sanó, y la gente a los que el Señor le hizo el milagro, y la gente a los que el Señor bendijo y ayudó, eran también los que estaban diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Ellos también eran los que decían, si a otro salvó, que se salve a sí mismo. A ellos que sanó, eran los que decían, desciende de la cruz y entonces te seguiremos. Oiga, hermano, qué cosa tan terrible. Es que no fue solamente el castigo físico, sino también el castigo emocional que estaba llevando. Por eso era tan terrible la cruz, y por eso él dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no había nadie más que la pudiera llevar, y él en obediencia decidió llevar esa copa, decidió recibirla. Él sabía que algo maravilloso iba a acontecer si sufría en obediencia por amor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Jesús no tenía nada que ganar en cuanto a términos terrenales al ir a la cruz, a diferencia de lo que ocurre con muchos líderes humanos que buscan poder, riqueza o reconocimiento. Él no perseguía ningún beneficio personal. Si nosotros miramos en Marcos 10:45, ¿cómo dice allí? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿qué? Sino para servir y dar su vida por rescate por muchos. Entonces vemos que Jesús no sirvió o no obedeció por algún interés, porque estamos viendo la obediencia en sus diferentes etapas. La obediencia por castigo, la obediencia por conciencia, la obediencia por interés. ¿El que ganaba? ¿Acaso dejaba de ser Dios? ¿Iba a ganar más oro? Él dice,
Mía es la plata, mía es el oro. ¿Qué ganaba? ¿Será que iba a ser dueño de la tierra? Dice, de Jehová es la tierra y qué, y su plenitud, ¿y quién es más? El mundo y qué, y los que en él habitan. Esto es de él. Y no porque una escritura pública hubiera un juez o un notario que dijo, no, es que esta tierra es de... No, es que él es el principal notario, el principal juez, hermano, y cuando la hizo no hubo ni juez ni notario que estuviera ayudándole. Amén. Él hizo todo por él y para él, nos dice la palabra. Entonces, ¿qué ganaba el maestro con ir a la cruz? No había ningún interés, porque hay gente que sirve en la iglesia si hay algún interés. Amén. Si hay algún beneficio. Hoy en día estamos viendo mucho esto, sobre todo en algunos hermanos que sirven en la música. Bueno, y hasta ahora también predicadores, ¿no? Que si no hay un beneficio económico, entonces no colaboran allí para el servicio a Dios. Y bueno, pues la Biblia dice que el obrero tiene su salario, pero también debe saber, hermano, que hay muchas veces en que hay iglesias que no tienen. Amén. Y hay que ir. Amén. Sin ningún interés. Solamente con el interés de servirle al Señor. Amén. Y por eso dice el maestro, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate de muchos. Amén. Cuando quisieron ponerlo como rey, él se fue. ¿Por qué? Porque como rey, hermano, le iban a tocar una serie de privilegios. Él no quería esos privilegios. Él lo que quería era pagar el pecado que había en nosotros. Amén. Entonces el motivo de Jesús era completamente desinteresado. No buscaba ni gloria ni recompensa, sino que se entregó por amor a la humanidad para cumplir el propósito divino de redimir a los perdidos. Jesús no estaba buscando beneficios terrenales. Su único interés era hacer lo que se debía que hacer para salvar al hombre. Bendito sea el Señor. Amén. Y en esto muestra esa pureza y esa obediencia y ese amor sin egoísmo. Bendito sea el Señor. Porque Él no entregó una parte. Él lo entregó todo, su propia vida le entregó, su propia sangre le entregó, su propio cuerpo lo entregó, todo lo entregó por amor, sin esperar recibir nada a cambio. Suéltele ese aplauso al Señor. Y mire, hermano, que dice la Escritura que aunque era hijo, padeció siendo obediente. Si nosotros miramos en la carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 8, dice la Escritura que aquí mi Dios Todopoderoso, en su manifestación de carne, dice la Escritura, y Cristo en los días de su carne, estoy leyendo el 7. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Hebreos capítulo 5, verso 7. Ojo con esto porque algunos se confunden. Pero aquí el escritor lo aclara. Cristo, o Dios, en los días de su carne, el ungido, el santo, el salvador. Y lo mejor es que en el Antiguo Testamento el único que salva es Jehová. Amén. Y lo que significa Cristo es eso, el ungido, el salvador, el Mesías. Ya. Pero en el Antiguo Testamento el Señor Jehová dice, porque yo Jehová, y fuera de mí, ¿qué? No hay quien salve. Por eso dice que el Salvador
o el ungido, o Jehová, o Dios, en los días de su carne. ¿Cuándo fueron los días de su carne? En Cristo, cuando estaba aquí como Jesús, que nació de una mujer llamada María y comenzó a vivir en los días de su carne. Amén. ¿Qué sigue diciendo? ¿Ofreció qué? Ruegos y súplicas, como humano, como todo humano. Amén. Participó de la oración, de los ruegos y de las súplicas, con clamor y lágrimas. Amén. Al que podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. O sea que él clamaba como humano a él mismo. Amén. Pero aquí lo hacía como humano. Amén. ¿Y qué sigue diciendo? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Oiga, ¿cómo así? Dios aprendió obediencia, sí. Dios aprendió y nos enseñó qué es obedecer. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios antes, ¿a quién le hacía caso? A nadie. Él es el que manda. Que de pronto escuchaba uno que otro consejo, pero no era porque se lo mandaran. Una vez quiso destruir a todo el pueblo de Israel porque andaban de rebeldes. Y dijo a Moisés, apártate que de ti voy a formar otro pueblo. Y Moisés le dijo, uy, Señor, espere, no, así no. ¿Para qué van a decir los demás pueblos que nos sacaste ahí? No, patrón, que no vayan a decir eso, mi rey. Entonces digo, bueno, está bien. Pero ya estoy, ya casi. Y con Abraham. Abraham también le dijo, Señor, pero cuando el Señor le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, dijo, pero Señor, ven acá, después de toda la tierra va a condenar al justo con el impío, nunca tal hagas. Dios le dijo, bueno, está bien, estás intercediendo, te acepto. Pero, y Abraham le dice, si hay 50, 30, y comienza a bajar allí Abraham, ¿cierto? Dios lo escuchó, pero no fue que le obedeciera, sino que atendió el consejo. Porque como Dios, ¿a quién le iba a obedecer? Por eso dice que como hijo, ahí aprendió obediencia. Porque ahora como hijo, le tocaba sujetarse a lo que él mismo estableció. Amén. Y está determinado que para los hombres todos mueran y después venga el juicio. Amén. Y como hombre también murió, y murió de la forma más trágica, pero para él no había juicio. Más bien él resucitó al tercer día, y porque él es santo y justo, nos justificó a nosotros. Gloria sea su nombre. Amén. Pero aprendió obediencia. Y no obediencia, ¿no? Como en los mejores lugares, con plata y oro, no. Entre los pobres, hermanos, llevando del bulto, cargando leña. Si el papá era carpintero, ¿usted cree que no le tocó echarse al hombro una maleta de leña? Y le tocó José. Y Jesús era el Salvador y el Dios Todopoderoso. Jesús, hágame el favor, mijo, tráigame ese palo allá. Sí, esa viga, tráigala para acá. El Dios Todopoderoso cargando leña y haciéndole caso. Y María, Jesús, mijo, vaya, me ayuda a lavar la loza. Vaya y me mira dónde están sus otros hermanos. Porque Jesús era el mayor. Le tocaba cuidar también, igual que nosotros, hermanos, ir a mirar dónde estaban los otros hermanos. Niño, lo está llamando mi mamá, que vengan a comer. Mamá, que no quieren hacer caso, vaya, me trajo pelado. Y aprendió obediencia. Amén. Hermano, y María ni José tenían nada que decir de Jesús, porque todo lo que decían ellos, el Señor lo hacía. Ya cuando le llegó el tiempo, hermano, de morir por nosotros en la cruz, fue obediente. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Aprendió obediencia. Amén. El Dios Todopoderoso aprendió obediencia en su manifestación de carne, pero esa obediencia no fue obligado, no fue por conciencia, no fue por interés, fue por amor. Bendito sea su nombre. Y eso es lo que el Señor quiere de esta iglesia, que le obedezca. Pero no porque le toca, sino porque le ama y está enamorada de mi Dios. ¿Cuántos están enamorados de mi Señor en esta mañana?
Si yo estoy aquí predicando, hermano, es porque estoy enamorado de Él. Bendito sea su nombre. Y si uno se aparta del mundo y del pecado, no es por conveniencia, es que ha encontrado un Dios tan bueno, tan amoroso y tan lindo, incomparable, que vale la pena seguirle a Él y obedecerle. Gloria sea su nombre. Gloria al Señor. Si nosotros miramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 y 23. ¿Cómo dice allí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22. ¿Cómo dicen allí, mis hijos? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué? Dejándonos ejemplos, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿qué dice? Vivamos a la justicia. ¿Por qué? Por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. ¿Cuántos quieren venir en esta mañana a darle gracias al Señor y obedecerle a Él por toda la eternidad? Yo les voy a invitar a estar de pie en esta hora. Porque, hermano, nuestra obediencia nos va a llevar a la eternidad. Porque Dios comparte es con el obediente. Dios con el desobediente no quiere nada, hermano. Porque Él mismo aprendió obediencia. Él mismo, no, es que ustedes dicen que yo soy el que mando y así es. Pero a mí ninguno me va a restregar en la cara que no sé qué es obediencia, porque me voy a sujetar a mi palabra y voy a hacerle caso a unos seres humanos imperfectos. Le voy a hacer caso a ellos. Cuando le tocaba ir a la cruz, Pilato dijo: yo tengo el poder para soltarte. Le dice: ese poder, si no te fuera conferido de lo alto, no lo tuvieras. Pero más sin embargo me sujeto porque tienes ese poder. Tienes el poder para matarme, hazlo. Me sujeto a que lo hagas. Y se obedece, hermano, y se sujetó. Pero cuando los soldados fueron a apresarlo, ¿quién es Jesús?, preguntaron. Y él dijo: yo soy. Y nada más con decir yo soy, se cayeron de espaldas. Y se pusieron en pie y volvieron a preguntar: ¿quién es Jesús? Y él dijo: yo soy. Y volvieron a caer. Nada más con decir yo soy. Él se podía librar de esos soldados, hermano, nada más con mirarlo feo y ya lo mataba. Pero él obedeció y se dejó poner, hermano, allí las cadenas para que lo llevaran preso. Obedeció a los soldados, obedeció a Pilato, obedeció a Herodes, obedeció a su mamá, a su papá, obedeció a los líderes religiosos que lo querían matar. Bueno, que me maten. Fue obediente hasta la muerte de cruz. Yo quiero invitar a la iglesia aquí adelante, a toda la iglesia del Señor aquí en obediencia, arrodilladita allí a los pies de mi Cristo en obediencia. Vamos a decirle: Señor, ayúdame a cada día a ser más obediente, pero no por un beneficio, mi hermano. No obedezca al Señor porque es que como soy pastor, entonces si no obedezco me echan del ministerio y entonces dejo de ser pastor. O es que como le sirvo al Señor aquí cantando y adorando, entonces si no obedezco, entonces me echan y no me dejan cantar más en la iglesia. O yo qué sé, tantas cosas, hermano, porque uno obedece muchas veces es por la conveniencia. Otros obedecen es por el castigo. Es que yo no me quiero ir al infierno, entonces por eso es que estoy acá en la iglesia. Otros por la conciencia, pero vamos a ver que la conciencia siempre le juega malas pasadas. Hermano, obedezcámosle al Señor como Él lo hizo, por amor. Si Él fue el amor, fue a la cruz por amor, por nosotros, hermano. Ahora nosotros correspondamos con ese mismo amor en obediencia. Señor, yo te obedezco porque te amo. Así como la muchacha
Que al comienzo fue a trabajar y servía. ¿Por qué? Por un sueldito. Pero ya cuando se enamoró de aquel hombre y ese hombre se enamoró de ella, ahora ya no le servía por un sueldo. Ahora le servía porque lo amaba. Y hacía todas las cosas que hacía antes, pero lo hacía porque lo amaba a él. Maravilloso Rey de la Gloria, mi Cristo.